Bueno, muy buenas noches. Voy a dar inicio para que avancemos en la evidencia, en las dos evidencias que tienen que entregar. Eh, pues digámoslo así, ellas tienen bastante tiempo para ser trabajadas. Una de ellas inició esta semana y pues la otra tiene, digamos, el proceso para desarrollarse para la otra semana, pero igual queda, digamos, socializada el día de hoy. Bueno, en este momento pues nos encontramos en las fichas 3186, 636, 638 y 639, la cual pues el día de ayer pues tuvimos este tipo de percance que no se pudo realizar la sesión, entonces se hizo el día de hoy. Entonces para hoy pues quiero que por favor tengan en cuenta que vamos a estar socializando las evidencias eh, las evidencias que tengo aquí resaltadas en el cronograma son las evidencias diseño y desarrollo de servicios web, caso, entonces la nomenclatura es 1096 A5 Web 01, esta es una evidencia de desempeño, la apertura fue el día martes 23, perdón, el día lunes 23 y finaliza el domingo. Y pues obviamente tenemos una, digamos, evidencia por trabajar también que se llama evidencia de producto, que es como la continuidad. Pues en una yo necesito que ustedes envíen el paquete de archivos haciendo una implementación de un diseño y desarrollo de un servicio web. Y en la otra pues es realizar un videito de las pruebas que se hace con este proyecto. ¿Listo? Igualmente nos encontramos en la fase de ejecución, ¿sí? Y en la actividad de proyecto número 7 y nos encontramos en una actividad de proyecto que se llama crear servicios web de acuerdo con el diseño 1096 a 5 y pues obviamente la competencia es desarrollar la solución software. Bueno, vamos a dar las directrices para que ustedes inicien. Bueno, si nos vamos a la plataforma, ¿sí? Aquí estamos en la plataforma. Lo que nosotros necesitamos es ingresar a las, digamos, al curso y nos vamos de una vez nos ubicamos nos ubicamos en el sector de la ficha y bueno, pues ahí disculparán el día de hoy, pues fue así como tan rápido la publicación como tal de los anuncios. Igual pues voy a dejar grabada esta sesión por si pues nadie pudo ingresar, ya que pues el día de mañana pues ya sería un poco tarde. Bueno, entonces nos encontramos en la guía número 7. Recuerden que estamos hablando de la actividad de aprendizaje
diseño y desarrollo de servicios web. Miren que estamos en la guía número 7, ¿sí? Y vamos a ubicarnos sobre el diseño y desarrollo de servicios web. Entonces, venimos acá y en la guía de aprendizaje, aquí en la actividad de proyecto, bueno, fase de ejecución, actividad de proyecto número 7. Utilizamos también la parte de construcción de una API, ¿sí? Que digamos que esto es el material de formación en el cual tenemos que trabajar, y ya tenemos la apertura de los dos elementos que quiero que veamos. Yo he traído una presentación también para que ustedes, pues, obviamente, analicen sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a tratar de ser claro en lo que tienen que ustedes trabajar. ¿Listo? Entonces, como nos encontramos en la actividad de proyecto número 7, codificar los módulos, hay una actividad de aprendizaje que se llama crear servicios web. ¿Listo? Y esto pues hace referencia a lo que nosotros debemos saber, es el conocimiento de lo que es una API. Entonces la API pues normalmente es como el concepto, la abreviatura que es interfaz de programación de aplicaciones. Entonces a partir de, digamos, de este concepto, lo que nosotros debemos saber es que las APIs son esos, digamos, mecanismos que nos permiten a dos componentes tipo software comunicarse entre sí, y obviamente van a existir como intermediarios algunos, digamos, conjunto de definiciones, protocolos, ¿sí? Paola, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Me escuchas ahí? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe, buenas noches. Sí ¿Se se, escuchas fuerte? sí se Ah, escucha. bueno. Ah, vale. Bueno, sí, estoy iniciando a hacer la grabación, pues porque pues estaba avanzando para que pues pudieran ver la grabación por si alguien no entraba a la sesión, y quedara a disposición para que ustedes pudieran realizar esa evidencia. Yo quiero que entiendan lo que vamos a hacer en esta sesión. Aquí pues es una parte de desarrollo muy importante que ustedes pueden implementar, pues vamos a hacer un ejemplo. Y obviamente nosotros tenemos que, a pesar de tener algunas herramientas instaladas en nuestros equipos, pues tenemos que conocer teoría y conceptos relacionados con lo que es una API. ¿Listo? Estaba explicando y hablando sobre el concepto de una API, ¿sí? Y pues obviamente ella es muy importante y es fundamental en las arquitecturas de desarrollo de software, porque yo puedo, digamos, a través de este tipo de implementaciones, exponer o hacer una petición a partir de un cliente hacia un servidor. Normalmente la aplicación envía la solicitud a partir del cliente y se la envía al servidor, y el servidor da la respuesta después de hacer ese llamado. Listo, más o menos aquí tenemos como un diagrama, ¿sí? Digamos que aquí tenemos como la característica o la representación en esta imagen, ¿sí? Entonces aquí dice, una aplicación denominada cliente pues realiza una solicitud, ¿sí? La API pues igual está alojada en un servidor, y ella pues automáticamente accede a unos datos concretos o correctos a través de una interfaz definida. Puede ser un front, o directamente puede ser a partir de unos endpoints dentro del método, dentro del código. Y pues obviamente hay métodos como get, post, put, delete, que en este caso son, digamos, los métodos que necesito que esta API eh, entienda cada vez que un usuario hace una solicitud. Digamos que en esta transitación de información a partir de la web, la API y el servidor, pues
Esta API recibe la solicitud, la interpreta y realiza unas acciones como acceder, por ejemplo, a la base de datos, puede realizar algunos cálculos. Ella prepara de manera adecuada una respuesta al usuario y pues ese proceso puede ser como una autenticación, que es una de los enfoques que tendrían que ustedes que hacer en este momento o para las evidencias que necesitamos. Toda API pues tiene que responder frente a una solicitud, a una petición. Entonces, la información o la confirmación de que ocurrió alguna operación que se ha hecho en la base de datos, eh, digamos, de acuerdo a un estándar de mensajes de error, si la solicitud no ha podido realizarse por algún motivo, debe haber un estándar de mensajes y obviamente cuando nosotros estandarizamos el propósito de trabajar con APIs, pues puede ser que nos facilite el manejo de la información estandarizada y pues en programación yo voy a poder trabajar de una manera más cómoda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de avanzar, pues mencionar que eh, pues una de las evidencias aperturó el 23 de marzo y, eh, y finaliza este domingo, pero obviamente vamos a tener más espacio para poder desarrollarlo, porque este es un contenido de programación un poco más amplio. Por ejemplo, el 30 de marzo, que es una de las que está aquí relacionada, ustedes estarían entregando estas dos evidencias hasta el 5 de marzo. Pues una está relacionada con la otra. Digamos que en una ustedes elaboran digamos, la actividad o la evidencia. Ustedes hacen la programación de lo que es una API con MongoDB y pues JavaScript y pues y hacen digamos, las pruebas con una herramienta como lo es Postman, ¿sí? Entonces ahorita yo les voy a indicar cómo más o menos está estructurado el proceso de esta API y pues se hace con una tablita, por lo menos con una tablita de Mongo, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros tenemos que instalar MongoDB en nuestros equipos o tenemos que acceder al servicio en la nube que nos brinda Mongo. Entonces, por cada, esta evidencia necesita que trabajemos con Mongo, con Node.js, ¿sí? Digamos que ese es como el stack tecnológico. Mongo, Node.js y pues dentro de la configuración de su entorno pues sería interesante que utilice un Visual Studio Code o si quiere pues una herramienta de Python específica con la que usted de pronto maneje, de Python, no, perdón, de JavaScript, discúlpenme, estoy aquí hablando de otras cosas que no son. Pero entonces, digamos que más o menos es eso. Entonces, ¿qué van a hacer en estas dos evidencias que inician o iniciaron a partir del 23 y finalizan casi en 2 semanas, que es el 5 de abril? ¿Sí? Por allá en posiblemente, no sé si este domingo es Domingo de Ramos o el 5 de abril, bueno, no sé, cuando finalice Semana Santa. Ya. Ahora, en paralelo también pueden estar haciendo la misma dinámica, pero ya con APIs para el proyecto o de pronto trabajar un módulo del proyecto utilizando el concepto de servicios web. Ya depende de ustedes. Obviamente, eso es un propósito que se podría mencionar a partir de la próxima semana si tenemos alguna sesión o un encuentro y pues ustedes pueden ir a estar haciendo, o sea, lo mismo que aplican en esta, lo pueden aplicar ya en su proyecto web. Esto es muy importante, digamos que esto es una de las evidencias claves e importantes para todo desarrollador web. Puede ser que usted trabaje con otras, digámoslo así, otras tecnologías,
pero pues por recomendación yo les voy a hacer la explicación en un stack tecnológico que tenemos tanto en el material de formación y también bueno, miremos aquí marzo hasta el 5 de abril. Una vez acá hagamos la corrección, 5 de abril. Estas serían las dos evidencias que tendrían que trabajar. ¿Listo? Y pues ya la próxima semana definimos cuál es la que tienen que entregar del proyecto. ¿Sí? Posiblemente voy a cancelar una, ¿sí? No de estas, sino de las próximas que son del proyecto, porque en estas es que yo evidencio qué tanto ustedes aprendieron de servicios web. Listo. Sobre esta, digamos, socialización, por ahí veo a Juan Pablo y a Paola. Quiero que me confirmen si tienen alguna duda, inquietud, solicitud. Está claro. Por favor, Claro, profe. reaccionan. Bueno. Listo, entonces chicos, miren, lo que yo les iba comentando, vamos a crear eh, una API y pues yo sugiero, entonces en este caso, que digamos, el entorno, su equipo, tenga configuraciones como la instalación de Node.js, Visual Studio Code, obviamente el módulo de Express y pues instalar MongoDB. Entonces, del punto 1, 2 y 3, 4, 1, 2, 3 y 4, quiero que me confirmen si hay, si ustedes, eh, pues dentro de estos puntos tienen la mayoría instalados en sus equipos. ¿Me confirman, por favor? Uno es Node, dos es Visual. Bueno, el módulo de Express, pues son esos Ese, comandos que nosotros ese podemos... módulo Express, ese, ¿Cómo? no sé cuál es ese módulo Express. Ah, bueno, el módulo de Express, pero entonces tienes Node, tienes Visual y tienes Mongo, Sí, porque Express se instala con un comando dentro del proyecto de Node. Disculpe, profe, en mi caso yo los tengo todos. Ah, bueno, perfecto, excelente. Por ese lado, pues no tendríamos inconvenientes con hacer la implementación como tal de esta evidencia. Pero si no lo tienen, no va a haber implicación, porque igual ustedes, pues a medida que han venido avanzando y han hecho algunos entregables, espero que, pues obviamente, comprendan de que, pues nosotros hemos hecho algunas configuraciones en cada uno de los equipos, ¿sí? Y pues ustedes han sido, digamos, partícipes de esa, digamos, de ese trabajo que se ha hecho. Entonces, bueno, yo ahorita les voy a estar mencionando pues, cuál es la forma de cómo trabajamos en nuestro equipo, nuestras instalaciones, por ejemplo, ¿sí? Por ahí tenemos que mirar, por ejemplo, cuando apenas estamos creando eh, el proyecto de Node o el backend de Node, vamos a hacer es un backend, ¿sí? Pero entonces lo vamos a orientar a lo que es, digamos, servicios web. ¿Listo? Entonces, por favor, compañera, la compañera que me dijo que, la compañera Paula, por favor, me confirma de esos tres puntos, ¿cuál les hace falta? ¿Solo el módulo de Express? sí, señor. Ah, vale, listo. Entonces, ahorita miramos cómo nosotros trabajamos esa parte. Bueno, voy aquí a hacer, digámoslo así, un listado de algunos de los comandos que vamos a utilizar dentro de un proyecto de Node. ¿Listo? Entonces, uno de los primeros comandos que vamos a realizar por la terminal, voy a colocarlos aquí, van a ser, ¿listo? La terminal de Visual.
Entonces, uno va a hacer... pues obviamente cuando nosotros instalamos Node, él instala digamos un npm init, vamos a iniciar, bueno, esto no importa, npm init, no, npm init -y. Entonces digamos que esto sería como uno de los primeros comandos a ejecutar, ¿sí? npm, vamos a ver acá. Bueno, acá no me da apertura de... Bueno, listo. Este comando pues me permite crear un archivo de configuración dentro del proyecto y ahí es donde yo, por ejemplo, voy a tratar de configurar algunos elementos que necesito. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso Express, ¿sí? Que es digamos, un módulo que necesita mi proyecto para hacer, digamos, la ejecución como tal de un servidor y a partir de ahí, pues hacer peticiones, ¿listo? Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta, cómo instalamos, digamos, digamos, entonces vamos a hacer el famoso npm install. Vamos a escribir otro comando donde vamos a instalar express. Vamos a instalar digamos, la dependencia para poder conectarme a, MongoDB y pues finalmente tenemos que instalar una utilidad para poder ejecutar nuestro servidor de una manera un poco más, digamos, más fácil para nosotros como desarrolladores. ¿Listo? Y es el famoso nodemon. ¿Listo? Nodemon. Listo. Digamos que estos serían como los comandos principales con los cuales ustedes estarían familiarizándose en un principio y es lo primero que tendrían que hacer cuando estén trabajando, digámoslo así, en un proyecto de Node con servicios web. ¿Listo? Entonces aquí, pues obviamente tenemos que hacer algunas configuraciones, ¿sí? Porque igual ya les voy a mostrar de esas configuraciones qué es lo más importante para trabajar, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros cuando generemos esos archivos de configuración, el proyecto hay que configurarlo y pues obviamente pues cuando yo haga esta ejecución de estos archivos, en algún momento, pues voy a por ejemplo, para esto sí requiero internet. O sea, cuando yo haga la ejecución de este comando, él se conecta a internet y trae esas dependencias o esas utilidades que necesito como desarrollador para que queden agregadas en el proyecto, ¿sí? Y pues obviamente yo parto de un archivo vacío o digamos, una carpeta vacía, ¿listo? Eso para que lo tomen en cuenta cuando estemos trabajando. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya les voy a informar, ¿sí? De lo que ustedes tendrían que crear. Por ejemplo, tienen que crear un archivo llamado a. A ver acá, crear un archivo donde se va a ejecutar la aplicación, ¿sí? apps.app.js, ¿listo? Y este archivo, pues obviamente se crea dentro de esa carpeta principal del proyecto, ¿sí?
Ahí pues obviamente va a estar la programación, van a estar, digamos así, van a estar todos los métodos que se mencionan, ¿sí? Para poder, digámoslo así, configurar con el propósito de que esa aplicación o digámoslo ese archivo eh, tenga eh, digamos las consideraciones después de crear ese archivo y configurarlo. Siempre uno de los, digamos, de los comandos que vamos a estar utilizando es npm run dev, ¿sí? Run dev, perdón, aquí. Y pues este me ejecuta el servidor. Ya podemos, digamos, hacer y aprovechar a partir de este comando, eh, digamos, lo que nosotros estemos haciendo en este archivo, pues lo vamos a estar ejecutando a través de un comando y pues él nos va a estar siempre informando qué es lo que tenemos que hacer. Listo. Bueno, en este caso, yo les voy a mostrar una carpetica que se ha creado. Miren acá, voy a mostrarles la carpetica para que quede claro qué es lo que deben hacer. Listo. Entonces, vamos a ver por acá, aquí, este descarga. Entonces, miren la carpeta, ustedes llegan y crean una carpeta donde ustedes quieran, ¿sí? Entonces, aquí lo que deben hacer es colocarle al proyecto lo que, pues en este caso pueden colocar login ATSO. De hecho, esta evidencia hace referencia a, digamos, a un módulo de login, ¿sí? Obviamente la carpeta está vacía, ¿sí? Pero hay unos archivos y el más importante al inicio es el package JSON, ¿listo? Ese package JSON, pues obviamente se crea con este comando npm init -y y pues obviamente luego de hacer la creación de ese archivo de configuración se necesita instalar estas utilidades donde está Express, Mongoose y Nodemon. Entonces miren, esto que ustedes ven aquí es un comando a partir de npm. Obviamente yo ya tengo instalado en mi computador, yo ya tengo instalado Node, ¿sí? Node, menos versión, no sé si aquí, bueno, sí, miren. Aquí, cuando yo escribo el comando por consola o por, por, eh, por línea de comandos y ya se me olvidó el nombre, por consola, ¿sí? Por CMD, yo tengo una versión de Node. Entonces ya con tener instalado Node, él me trae dentro de la instalación unas dependencias como puede ser un instalador de paquetes que es npm. Entonces ya puedo ejecutar comandos y pues algo interesante es que cuando yo abro Visual Studio Code, yo, yo abro una nueva carpeta. Vamos a ver, abrir nueva ventana. Listo. Entonces, miren acá. Yo tengo acá Visual, ¿sí? Y pues lo ideal es que yo una carpeta nueva pues la abra. Si no la he creado, pues la creo, ¿sí? Entonces voy a abrir una carpeta nueva. Entonces acá voy a hacer el ejemplo de lo que ustedes inicialmente tendrían que hacer. Entonces acá, a partir de este momento, pues parte la explicación técnica de lo que ustedes deben hacer. En algún lugar de su disco duro del computador tienen que colocar o crear un archivo, ¿sí? una carpeta, perdón, Node. Voy a colocarle a esta carpeta Node.js. Perdón, ya tengo una carpeta con ese nombre. Entonces vamos a buscarla por acá. Node. Ajá. Y aquí voy a crear algo que se llama login ads. ¿Listo?
Entonces esta carpeta está vacía, la selecciono y miren que ya queda en mi Visual Studio Code. Entonces acá en la terminal, no se olviden que yo cuando abro la terminal lo hago a partir de la opción de terminal, nuevo terminal, y aquí ya tengo esa oportunidad o ese espacio ya, los sectores de Visual Studio Code ya tengo acá abajo para poder hacer, por ejemplo, npm install, perdón, npm, vengamos acá para recordar, npm init menos y, ¿listo? Entonces dentro de este, digámoslo así, dentro de este, con este comando me crea este archivito, ¿sí? En este archivito pues está, todo esto lo puedo hacer porque yo tengo instalado Node, ¿listo? En su versión 24 punto algo, 24 punto algo, creo que es de las más recientes. Y pues obviamente este archivo de configuración me trae eh, el nombre del proyecto, la versión, bueno, me trae una configuración por defecto, ¿listo? ¿Qué más tengo que hacer? Pues tengo que instalar eh, eh, Express, Mongoose, ¿sí? Entonces vengo acá y lo ejecuto, ¿listo? Que necesitamos instalar algunas dependencias, aquí Enter, y miren que aquí ya comienza él a trabajar y ya genera unas configuraciones dentro de mi proyecto. Miren que se instalaron aquí, dice como 27 paquetes con este comando, ¿sí? Y pues se crea dos paquetes, ¿sí? Digo, dos pacas JSON, digámoslo así que, y se crea una carpeta llamada node modules. Digamos que esas son como las dependencias que necesito o digamos las utilidades que voy a trabajar para que este proyecto pueda ser un backend tipo API con conexión a Node, desde Node a Mongo. ¿Qué más debo hacer en estos momentos? ¿Sí? Dice que tengo que crear dentro de la carpeta login un archivo, entonces vengo acá, creo un archivo que se llama app.js, ¿sí? Y pues obviamente tiene que tener un código, entonces yo tengo que comenzar a trabajar el concepto, bueno, tengo que llamar a Express, ¿sí? Para poder con él comunicarme a través de un servidor, ¿sí? Entonces miren que aquí ya me está proponiendo cómo lo tengo que trabajar, por ejemplo, tengo que trabajar eh, nuestro, nuestro proyecto utilizando una variable tipo express donde ella va a escuchar a partir de un puerto, ¿sí? El puerto 3000, bueno, miremoslo aquí, miremos digamos que este sería como el principio para ejecutar. Pero, ¿cuál es el propósito? Utilizar un puerto, ¿sí? Que normalmente el puerto que ofrece es el puerto 3000, pero ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, vamos a ver, esto es pura programación en Node.js, esto es JavaScript, llamémoslo así, y lo que queremos es comunicarnos a partir del puerto, entonces, servidor corriendo en el puerto, listo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es algo tan sencillo como llamar una librería eh, que me permite a mí
esa librería, ¿qué debo hacer a partir de esa librería? Pues sé que va a ser una, una librería que me va a permitir ejecutar un servidor, ¿sí? Y pues yo necesito que este servidor se ejecute a partir de un comando. ¿Listo? El comando es el que yo decida, ¿sí? O bueno, realmente la forma como yo lo voy a ejecutar es el que yo decida cuando yo ejecute dentro de la configuración del package JSON. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a package JSON y voy a agregar una modificación para que este archivo se pueda ejecutar de la siguiente forma. Entonces vengo acá, después donde dice test, una coma, y coloco aquí, eh, pues puede ser un comando el que ustedes quieran, y le coloco un parámetro o un valor que se llama NodeMon app.js. Aquí lo que estoy haciendo es una configuración a mi proyecto para poder ejecutarlo como se requiere en este caso. Cómo se requiere ejecutar mi proyecto. Entonces, vamos acá y pues coloco ese comando que estábamos mencionando. Entonces, npm rundev, npm rundev, listo. Y le damos. Entonces, miren, cuando yo tengo esta ejecución corriendo por el puerto, bueno, en este caso por el puerto 3005, ¿sí? Que fue una de las configuraciones que yo hice aquí. Y de hecho, a este método upListen, pues él automáticamente me dice que ya puedes correr un servidor por ese puerto, ¿sí? Y si yo quiero, por ejemplo, ir en este caso, miren que aquí ya me imprimió de manera correcta eh, lo que hace referencia, entonces yo puedo venir y cargar en un navegador, ¿sí? Yo puedo venir y cargar en un navegador ese puerto de la siguiente forma. Entonces yo coloco aquí localhost, dos puntos, bueno, localhost, la palabra reservada localhost es eh, un concepto, digamos, es un servidor local, ¿sí? Y pues él tiene que, en este caso, arrojarme un resultado, ¿sí? 3005, vamos a ver, localhost. Vamos a ver si está funcionando. O bueno, busquemos otro puerto porque creo que está teniendo problemas con una intervención que yo estoy haciendo por acá en otro. A ver, listo, ahí ya. Yo creo que ahí ya. Estaba ejecutando dos servidores al mismo tiempo. Miremos a ver acá si este puerto sigue. A ver, con control C, eh, digamos, finalizo la ejecución como tal del servidor y con control otra vez escribiendo npm rundev, ya. Vamos a ejecutar aquí. Ah, ya, aquí ya. Claro, estaba cometiendo un error, era que estaba. Bueno, entonces, ya cuando tenemos, por ejemplo, este alcance, esto no quiere decir que esté mal, sino que pues ahí ya me está dando salida y ya se está ejecutando el servidor, ¿sí? De hecho, aquí pues obviamente tenemos el mismo mensaje que se está definiendo acá. Entonces, aquí lo que yo quiero es que ustedes entiendan que van a hacer eh, digamos, una conexión a la base de datos
¿sí? Van a hacer una conexión a la base de datos y ustedes lo que van a hacer es, creo que aquí tenemos un problema, Express es con doble S, no sé si hay un error aquí. Entonces sigamos guardando porque no sé por qué igual se sigue ejecutando, miren, listo. Hay que tener en cuenta que hay que escribir muy bien, listo. Pero entonces, ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Ya después de tener configurado inicialmente nuestro proyecto, ya aquí vamos a tener que, digámoslo así, realizar, en este caso, realizar una configuración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que primero que todo hacer un archivo que se vaya y se conecte a una base de datos. ¿Cuál es esa base de datos? Pues la base de datos es Mongo, ¿listo? Entonces para eso ustedes tienen que tener una base de datos de Mongo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo eh, Mongo Atlas, creo que por aquí tengo una de las cuentas que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si yo estoy trabajando con Mongo, yo puedo trabajarlo de dos formas, uno en la nube o otro de manera local. De las dos formas, eh, tendría que eh, definir cómo trabajar. Entonces, por ejemplo, si usted quiere trabajar en la nube con Mongo Atlas, pues perfectamente lo puede hacer, ¿sí? Tiene que tener es un correo electrónico y utilizar la cuenta que es gratuita o realmente un servidor que le brinda a usted una capacidad de almacenamiento y donde ya a partir de su cuenta, pues puede crear un proyecto, digamos que le crea una organización, un proyecto y dentro del proyecto, pues usted puede tener eh, las bases de datos a partir llamadas clúster. ¿Sí? Esto es muy sencillo, digámoslo así, que esto es algo que pues a partir de la práctica y pues obviamente de lo que ustedes hagan. Si lo hacen de manera digámoslo así, de manera local, también se les va a facilitar. Entonces, vamos a tratar de buscar por acá la base de datos, ¿sí? Me voy a conectar acá, pues miremos acá los clusters, sino que hay como problemas, como, digamos, bueno, miremos acá. Apenas está conectando. Bueno, cuando ustedes trabajan por medio de la plataforma a través de la nube, pues obviamente van a haber más opciones, ¿sí? Igual local también lo podrían hacer. Creo que dentro del material de formación se les ha explicado que tienen que instalarlo de forma local. Hay un tutorial para poder trabajar la instalación de forma local. Pero entonces yo necesito, eh, digamos, explorar algunos digamos, de los recursos. Él como cuando comienza a arrancar, él se demora a veces en conectarse. Miremos bueno, dentro de la base de datos que llama MongoDB Atso. Miren que yo por acá tengo un set de datos de muchas colecciones, o sea, yo tengo mucha información. Lo que pasa es que cuando apenas creé la cuenta, yo adquirí datos por defecto para poder hacer análisis de datos. Hay bases de datos de Airbnb, de información geoespacial, para hacer analítica, de trading y todo es de restaurantes. Esto es como un pool de datos para utilizarlos como base o ejemplo. Pero hay una que yo creé desde cero que se llama Login Axo. Y Login Axo solamente tiene una colección o una tablita que se llama usuarios. Y sobre esa colección yo almaceno
información como el usuario, el nombre del usuario, el password, y hay unos datos que estoy seteando que son un create date, un update date. Normalmente esto son datos de auditoría o datos de rastreo, ¿sí? Que yo defino cuando quiero mandar a crear eh, una tabla que almacene información con los datos que yo quiero. ¿Listo? Entonces, ustedes tendrían que crear un archivo, ¿sí? Para poderse conectar a la base de datos. ¿Cómo se llama ese archivo? Se llama config.js. ¿Listo? Y este archivo config.js necesita que ustedes utilicen a partir de una constante const una librería que se llama Mongoose. Ya la instalamos, Mongoose, ¿sí? Y vamos a trabajar un método llamado dbConnect, ¿sí? Es como yo quiera colocarle. Entonces, digamos como esta es la dbConnect, dbConnect, ¿sí? Connect, listo. Y vamos a realizar la configuración llamada, a ver, esta configuración, bueno, antes de hacer esto, voy a hacer esto. Este dbConnect va a almacenar la conexión dbConnect con doble N, mandémoslo así. Pero entonces dentro de, digámoslo así, aquí va a existir como la ejecución de las funciones que tengo que trabajar. Primero, vamos a utilizar un método llamado set, ¿listo? Y a él le vamos a definir unos parámetros estrictos. Entonces tenemos que pasarle estrictamente una query, ¿sí? Entonces normalmente, pues digamos que esta sería como la estructura. Entonces aquí les voy a explicar un poquito de lo que se trata. Estos métodos, digamos que este es una configuración donde le defino de manera estricta una query. ¿Cuál es esa query? Pues normalmente aquí es donde yo tengo que colocar la URL que me brinda, en este caso, eh, una herramienta como lo puede ser MongoDB. En este caso es la cadena de conexión a la base de datos. Miren que yo aquí tengo una herramientica para conectarme a la base de datos que se llama MongoCompass. Y esta herramienta me tiene que brindar a mí la conexión a la base de datos. ¿Listo? Yo lo hago a partir de esta herramienta, pero entonces esa conexión la tengo orientando o apuntando hacia la nube. Pero si usted lo tiene hacia su computador de manera local, pues quedaría bien aquí, así como está así esta configuración. Como yo lo tengo orientado hacia la nube, obviamente yo las conexiones que haga, entonces miren que acá Mongo Compass me brinda a mí el árbol de conexiones que puedo llegar a tener en Mongo, ¿sí? Entonces, si yo lo hago local,
pues por aquí voy a estar viendo cuáles son esas conexiones. Pero cuando yo quiero llamar, por ejemplo, cuál sería la connection stream, digámoslo así, pues yo lo hago desde las opciones que me ofrece en este caso Mongo Compass. Entonces yo copio la conexión, mírenla aquí. Sí, esta conexión pues tiene unas características. Por ejemplo, yo cuando me conecto a partir de esta herramienta, yo defino una URL. Esa URL pues obviamente la encuentro acá, obviamente en en los parámetros que estoy trabajando o en los servicios que estoy obteniendo a partir de Mongo en la base de datos. Yo por aquí tengo que buscar, o bueno, cuando estoy explorando tengo que verificar cuál es la cadena de conexión entre mi base de datos. Entonces, yo tengo por acá esas configuraciones ya establecidas, ¿sí? Vamos a ver si por acá yo puedo editar esa configuración. O a veces cuando yo le digo conectar, pues yo le digo aquí, quiero acceder a partir del Mongo Compass. Y miren que él aquí me da una connection string. Y obviamente pues yo tengo que saber que aquí hay una configuración de la base de datos en la nube, con un nombre de usuario, con un password, ¿sí? Y esta cadena de conexión es la que tengo que hacer en esta herramienta. Yo ya la hice, entonces yo como guardo esta cadena de conexión, ya me conecto y automáticamente ya tengo el set de datos que tengo en la nube, lo tengo aquí de manera local. ¿Cuál es la ventaja de tener en la nube Mongo? Pues obviamente yo voy a tener pues información almacenada de manera, digamos, preventiva, ¿sí? Este equipo puede llegar a fallar y no puede llegar a funcionar, pues ya mi set de datos está en la nube. Yo lo que tengo que saber es cómo me conecto a Mongo. Y para conectarme a Mongo, pues necesito es un correo electrónico. ¿Listo? Como yo ya tengo la cadena de conexión y me estoy conectando a la base de datos en la nube, pues esa cadena de conexión cambia acá, ¿sí? Porque la cadena de conexión es un poco más extensa y es de acuerdo a como ella eh, ha sido creada desde la nube. Entonces vengo acá, pues la copio desde aquí también la puedo copiar, miren. Entonces vengo acá, le doy copy connection string y vengo acá y la pego. Obviamente ustedes aquí van a poder ver datos sensibles. ¿Listo? Esta es como mi información personal. Cuando yo instalé, o bueno, cuando yo creé una cuenta y configuré y creé una base de datos dentro de Mongo y le dije que fuera gratuita y además que tuviera un usuario y una contraseña. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿me van comprendiendo? ¿Si me están escuchando? Por favor, me confirman. ¿Se están viendo mi pantalla? ¿Sí he sido claro? ¿Cómo van? Bien, sí, señor. Vale, listo. Lo bueno es que aquí tenemos la oportunidad de grabar y ya ustedes se van a de pronto si algo les hace falta, pues otra cosa, en el material de formación, obviamente tenemos de todo lo que yo les estoy mencionando, digamos, material se trabaja de una manera diferente, pero es, digamos que tiene muchos matices similares, ¿sí? Por ejemplo, hay un documento que se llama Construcción de una API y pues obviamente hay una implementación diferente como yo lo estoy haciendo, pero pues obviamente pues a mí me está funcionando, igual están viendo cómo trabajar con Mongo y cómo trabajar el concepto de, de, de algunos, digamos, elementos que tienen que trabajar ustedes. Miren que esta configuración
tengo que utilizarla porque pues además de decirle cómo que tengo que pasarle algunas queries estrictas, pero también tengo que conectarme a una base de datos. Tengo que ya utilizar esa conexión dentro de mi proyecto. Entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar esta conexión dentro del proyecto? Aquí hace falta algo, pues igual lo que yo quería explicarles es que después de hacer la conexión, pues tengo que mostrar por consola un mensaje de conexión establecida y si hay algún error, pues obviamente tengo que mencionar a partir de un método, el método catch error o console.error que no se pudo conectar a la base de datos. O sea que hay un error, puede ser de usuario, bueno, y hay que trabajar una instrucción dentro de este archivo que se llama module.export. Entonces quiero que esta conexión la detecten los demás archivos. Por ejemplo, quiero que la obtenga, acá yo necesito llamar esta conexión. Entonces, module.export o sea, quiero que me exporte la conexión y se expone a que sea utilizada en otros archivos de manera externa. Entonces, esa configuración o esta línea de código tiene que ir. ¿Listo? Ya después de hacerla, pues automáticamente yo vengo acá y lo que hago es en app.js, ¿sí? En app.js, lo que debo hacer es, por ejemplo, llamar a dbconnect, por ejemplo, dbconnect, ¿sí? Obviamente, si yo lo hago, si yo voy a llamar a dbconnect, automáticamente necesito llamar el módulo donde está la configuración o digámoslo así, el archivo donde va a quedar relacionada a la configuración. Vengo y guardo y pues obviamente tengo que entender que ahí comienza él a realizar unos cambios, ¿sí? Él ahí está haciendo unos cambios internos, pues él lo que está haciendo es conectándose a una base de datos. Tenemos que esperar porque esos cambios él los comienza a hacer y de pronto me hace falta algo. A ver, miremos a ver. Ujú. Esperemos a ver qué me hace falta. Bueno, algo muy importante, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que saber que esta, digamos, base de datos, esta cadena de conexión requiere cuando ustedes elaboren la base de datos, pues la base de datos esté creada, ¿no? Entonces, podríamos, digamos, llegar a decir que eh, si no está creada aquí, pues obviamente la conexión nunca se va a hacer, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que verificar cuando ya esté realizándose la conexión, que por ahora es como muy prematuro. Vamos a ver bueno, sí se está solicitando. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver si algo pasó. A ver, vamos a ver. Dice que hay un archivo que ha hecho unos cambios, pero ¿cuál será? ¿Será este? ¿Cuál será el cambio? ¿Qué es este código?
comparémoslo acá. Y en app, vamos a ver, pronto me hace falta algo. Corriendo en el puerto. Debe conectar. Bueno, me está arrojando. No sé. A ver. No sé. Ponémoslo aquí. Pongámoslo a correr. Terminal. Miremos a ver si aquí se está ejecutando. No. npm run dev. Listo. Al parecer hay un waiting for file change for start. Bueno, al parecer se ha inicializado en otro archivo y ha habido un cambio. Entonces, vamos a ver si aquí podemos suspender. Vamos a ver si aquí sí funciona bien. Si aquí sí está funcionando bien. Bueno, miremos la configuración. De pronto necesitamos. A ver qué está pasando aquí. Vendamos aquí y hagamos un. Que está faltando algo aquí. No sé. Hagamos un último esfuerzo y ya. No quiere. Bueno, en este caso lo que yo estaba queriendo ya es utilizar la base de datos. ¿Listo? Pero entonces, para utilizarla, yo tengo que pues hacer esta configuración, ¿sí? Digamos que es como la conexión a la base de datos. Recuerden que yo acá en la conexión traje una conexión string, pero de la nube. Usted puede traerla de manera local, ¿sí? Con esta herramienta, instala Mongo de manera local y hace la conexión de manera local y ya puede tener aquí la conexión. ¿Listo? A ver, ¿qué hay que hacer ahora sí acá? Pues obviamente aquí lo que usted debe saber es que yo ya puedo trabajar Mongo hacia la base de datos, pero entonces tengo que primero que todo crear un archivo que se llama models.js, models.js, y este va a tener esta característica donde pues yo les voy a mostrar de qué se trata cada uno entonces para yo poder hacer el modelo, digámoslo así, el modelo se trata de crear una tablita en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, usuarios tiene dentro de su, digamos, estructura, no sé, por aquí, miremos a ver, por aquí, la data, el esquema. ¿Listo? No, tampoco. Ah, bueno, el esquema tiene 3 documentos. Aquí, esta. Esta. Digamos que esta es la tablita. Entonces, miren,
Por defecto, cuando yo creo una base de datos, una tablita llamada usuarios, miren aquí, ella tiene un nombre de usuario y un password. Y tiene unos datos de auditoría o llamamos unos datos como de seguimiento. Entonces, cada vez que registro un dato, pues guardo la fecha en que se registró. Y si hago una actualización de un dato, pues se va a quedar siempre la fecha que se crea, pero también la fecha que se actualiza. Listo, digamos que eso es como el propósito como tal de esta estructura de esta tabla. Para crearla, pues obviamente tengo que primero que todo importar la librería de Mongo, ¿sí? Entonces, siempre tengo que utilizar eh, la palabra reservada Mongoose, que requiere de Mongoose, y luego lo que hacemos es, vamos a crear otra variable que va a hacer ese esquema o la plantilla para crear el usuario. Yo lo voy a llamar user, no sé, model, ¿sí? Y pues obviamente va a tener un método llamado mongoose, punto, mongoose punto el esquema, ¿sí? Entonces el esquema va a ser, y aquí pues obviamente el esquema se va a elaborar. Entonces se abre dentro de los paréntesis unas llaves y yo puedo colocar aquí, no sé, el nombre del usuario, nom user, por ejemplo, y le voy a decir que, bueno, voy a borrar esta parte que no me gusta esta estructura, sino que sea realizada a partir de una característica que es la apertura de llaves, el tipo de dato que va a ser nom_user, que va a ser de tipo string, ¿listo? Y si quiero otro dato, pues digamos, el password o el passuser, ¿sí? También que sea de tipo string. Y finalizamos con agregar automáticamente los valores o agregar esos campos de create add. Lo puedo hacer de la siguiente forma. ¿Listo? Apertura de llaves y colocamos timestamp. A ver, timestamp. ¿Listo? Aquí. Y aquí le defino, bueno, quiero otro tipo de dato. Entonces, si es otro tipo de dato, se llama, bueno, miremos aquí, enter, y aquí le voy a colocar versión key igual a false, ¿sí? Y obviamente agrega por defecto un control de versionamiento a los datos que están ingresando. Pero entonces aquí se da apertura, esperaba una coma. Ah, ya. A ver, string. Aquí está el error. A ver, ah, bueno, esto no es una coma aquí. Entonces, tengo que colocar una coma. La coma va. Ah, ya. Aquí. Entonces, finaliza el password. Aquí. Finaliza el password. Ahora, creamos estos dos elementos, tanto el timestamp
el version key. Abre y cierra. ¿Será qué pasa? A ver. Ya con esto. Darle orden aquí. Este abre. Este cierra. Este se va. Esta no se necesitaba. Había una de más. ¿Listo? Listo. Ahora sí, vamos a crear este modelo a partir de un esquema llamado usuarios. Entonces, obviamente vamos a crear una constante. Y aquí, esta constante va a ser la siguiente. Vamos a hacerla. Llamémosla user model igual a que, bueno, llamémosla así, model user igual a mongoose.model y pues obviamente tiene que llamarse, ¿cómo se va a llamar la tabla? Pues la tabla la puedo llamar, yo quiero, entonces voy a llamarla usuarios. ¿Listo? Usuarios. ¿Listo? Entonces voy a crear acá una nueva base de datos, a ver si puedo aquí. Voy a crear una. Voy a llamar la colección. Coloquémosle login. Y le voy a llamar usuarios. Y le voy a dar crear. El login usuarios. Esta quedó apenas. Y acá en la conexión, a ver si la guardo con la palabra. Miren que acá tengo que agregar el nombre de la base de datos. No es login datos, sino login. Listo. Igual. Listo. Ahora ya fue creado como tal el esquema. ¿Listo? Entonces ya tenemos, digamos, los datos que se van a crear en la base de datos. Entonces, acá, acá voy a ir un poco más rápido. Voy a crear un código y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar el modelo que acabamos de crear, pues obviamente tengo que importarlo. ¿Listo? Y para importarlo, lo hago utilizando esta instrucción. Models igual a require. Bueno, aquí ya estoy importando el modelo. ¿Qué tengo que hacer? Ya construir, ¿sí? Una estructura llamada, pues digamos, una forma de acceder a todas las peticiones de lo que yo haga, en este caso, en mi proyecto. Entonces voy a comenzar a hacer la estructura de las rutas, ¿sí? Importante que yo cuando esté trabajando, digámoslo así, esas rutas, pues obviamente las haga a partir de una variable, una constante, pero también voy a trabajar el uso de
archivos JSON para poder enviar la información de manera correcta a través o usando las rutas. Entonces tengo que hacer esta configuración y vamos a hacer el primer método, que es el de crear un usuario nuevo, ¿sí? Crear un nuevo usuario, ¿sí? Y eso lo hago a partir de un método post, ¿listo? Y ese método post lo puedo hacer así, de la siguiente forma, ¿listo? Entonces, router.post, entre paréntesis, ya comienza a definir uno de los atributos de ese paréntesis, es una ruta sin nombre. Digamos que la sign es una respuesta o una, digamos, una referencia, un llamado a lo que responde la ruta, bueno, lo que hace, lo que solicita un cliente y lo que responde, en este caso, la respuesta que da el servidor, almacena en una variable llamada body la solicitud y luego lo que hace es construir la respuesta dependiendo de lo que se necesita. Entonces, si yo quiero crear un, un usuario en la base de datos, pues lo tengo que hacer utilizando el modelo de la base de datos con la palabra create o con el método create en el cuerpo y automáticamente tengo que generar una respuesta. Normalmente la respuesta es una respuesta que tiene ya una estructura o digamos el mensaje 200 que es OK, quiere decir que eso es una respuesta positiva y que se ha guardado la información en la base de datos. Voy a mirar a ver si puedo volver a ejecutar. Me dice que no se ha podido. Bueno, vamos a ver, abramos el terminal a ver qué es lo que está pasando. No me está dejando. A ver, volvamos a cerrar. Aquí, run dev, no me está dejando. Hay algún error que no está dejando inicializar el servidor. Bueno, listo. Necesito. Bueno, démoslo aquí. Aquí ya estoy creando un método. Acuérdense que nosotros acá en la presentación, pues necesitamos de que el usuario haga una petición al servidor y pues obviamente la API se encargue a partir del método. Si es para, por ejemplo, crear algo sobre la base de datos, pues entonces esa petición, cuando usted la construye y que usted iba a poder acceder a ella, pues automáticamente pues va a tener, en este caso, pues una respuesta, ¿sí? Miren, se crea a partir de la ruta, el método post, se genera una referencia a los datos que entran y a la respuesta que sale, ¿sí? Estos son parámetros de lo que está escuchando, en este caso la función router.post. Entonces, cuando escucha, entonces, a partir de la variable body, eh, ingresó una petición, o sea que tiene que crear un usuario y ese usuario pues viene con información y cuando la encuentra, pues a partir del método create, si está correcta la información, lo que hace es automáticamente guardar ese nuevo usuario. Bueno, miremos este ejercicio que tengo yo para mostrarles y pues obviamente que se haga efectivo todo lo que estamos hablando. Acá tengo pues un proyecto más elaborado, ¿no? Perdón, aquí ya. Pues obviamente si yo le doy run dev, mire que ya el puerto me está escuchando y la conexión ha sido exitosa y es lo mismo, ¿sí? De pronto hay algún error por ahí que no he tomado en cuenta, pero miren, aquí me estoy conectando a la base de datos llamada Loginazzo. Tengo el modelo que he creado, ¿sí? Que es el modelo de
el modelo de la base de datos con la tabla llamada usuarios y pues los datos los he creado, las columnas de la tabla usuarios pues los he creado yo a partir de esta configuración. Entonces cuando venimos acá al método crear nuevo usuario, entonces yo vengo acá y esta construcción que se ha hecho, ¿sí? Miren que todo lo demás está bien, está correcto, ¿sí? Tengo más métodos porque he estado trabajando en la práctica de los otros métodos, porque no es solamente hacer el método POST, tengo que hacer un método para autenticar. Este es el que tendrían que ustedes entregar esta semana, el de autenticar el usuario. ¿Cómo lo hacen? Pues obviamente creando una ruta llamada login y pues y aquí la lógica de la programación ustedes la implementan. Tienen que tomar la información que llega al método, ¿sí? Que puede ser un usuario y una contraseña, y validar si existe ese usuario en la base de datos y si existe, pues implementar en este caso el concepto. Miren que yo por acá tengo un recurso que les voy a entregar, que es bien chévere, ¿sí? Y que sería como la implementación en esa parte, ¿sí? El método de autenticación, login, con Node.js, Express y Mongo, ¿listo? Aquí pues obviamente ya hemos visto esta parte cuando se implementa el modelo. Si nosotros tenemos una tablita igual, nombre, usuario y password, eh, ya la hemos visto. Y cuando vamos a implementar o definir el método de login, pues esta es la forma como tienen que hacerlo. Miren que ya la ruta ya no es solamente un slash, sino ya es el nombre login para cuando ustedes hagan la petición, utilicen el slash login. Y hay una forma de obtener los datos en el cuerpo de la petición. Uno lo puede hacer de manera desestructurada o sin estructurar. Entonces hay una forma más resumida. Ustedes mirarán cuál de las dos. Y cuando hagan digamos, la obtención de los datos, hay que buscar ese usuario encontrado a partir de un método. El método se llama FIN1 del modelo de usuarios o de la base de datos y obviamente se busca un campo que es el campo usuarios, nombre de usuarios, y cuando ya se valide la búsqueda, si no hay un usuario con ese nombre, pues retornará nulo. Si no, ya puede validar usted si ese usuario también es igual, contiene el mismo password que se obtiene o que se obtuvo. Verifica si existe la contraseña o coincide la contraseña. Y aquí ya se construye el mensaje de respuesta, que es el retorno de una autenticación satisfactoria o un error con un estatus o con un valor, que es el valor 200 o con el valor 401. Bueno, este es un poquitico más largo, pero pues ustedes ahí ya están viendo. Este se los voy a compartir para que ustedes lo puedan, pues, digamos, para que puedan guiarse. ¿Listo? Entonces miremos por acá. Voy a ejecutar, está ejecutando. Una de las herramientas que necesito que ustedes instalen también es Postman, ¿sí? Y por ejemplo, acá en la base de datos, vamos a ver que Loginazzo tiene, ¿cuántos datos? Pepito Pérez, Antonio y Sebastián. Entonces tiene 3 datos. Vamos a ingresar un nuevo dato. Miren que aquí se está ejecutando el proyecto, pero entonces vamos a probarlo. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo para ingresar un nuevo dato. Entonces venimos acá en una nueva conexión. Si ustedes quieren hacerlo por aquí también lo pueden hacer. Entonces le dicen que el método va a ser el método post y aquí colocan localhost 305 y cuando lo vayan a realizar en el cuerpo, en raw y obviamente que esté seleccionado body, cuerpo y JSON. Y cuando vayamos a construir el JSON, miren que aquí ya hay uno por defecto. Esto es
el nom user, tal cual como se llama acá, nom user y el password, ¿listo? Vamos a ver si ustedes pueden ver aquí. No. Pongamos una lupita aquí. Lupa. ¿Está? Vamos a un zoom aquí. Listo, miren aquí. Entonces, cuando yo voy a construir el envío de los datos a la petición, lo voy a hacer de la siguiente forma. Bueno, tiene que estar la ruta, el método, acuérdense que el método es post, y en el cuerpo, en todas estas pestañas, el cuerpo raw y la configuración es JSON. ¿Listo? Entonces le voy a mandar el nombre de usuario, el valor del nombre de usuario, pues Sebastián creo que ya está. Igual podemos colocar aquí, no sé, Clarita, Clarita, y el password, Clarita 1, 2, 3, por ejemplo. Eso, 2, 3, 4. ¿Listo? Y siempre el método, el botón que vamos a utilizar en Postman es el método de enviar. Entonces, automáticamente, acá abajo obtenemos un resultado, ¿sí? Y esa visualización me trae esto. Mire, crea el nombre de usuario Clarita, crea el password y adicionalmente, por defecto, crea un ID, un dato de en qué fecha se crea y pues se mantiene la misma fecha de actualización porque fue cuando se guardó, se actualizó este mismo dato. Y el error, y digamos, la forma o el mensaje o la ejecución me arroja un número llamado 200. Ese es el estándar de los mensajes cuando estamos trabajando aplicaciones web. El 200 me da un mensaje correcto de OK, listo, y aparece en verde. Profe, Listo, venimos y vemos acá en la base de datos. ¿Cómo? consulta, si ahí mismo nos pasaría si esto era malo de la base de datos, el código 401 está sincronizado con la otra información que teníamos. Sí, yo dejé en el código cuando tenemos algún error o de conexión. Mira que acá en la configuración, ya, por ejemplo, esta configuración es cuando no hay problemas de conexión. Pero también en la aplicación tenemos, en la configuración, tenemos, digamos, problemas de 401. Bueno, no creo que aquí. Pues el send, eh, pues no está, digamos que el método no está validando, no hay configuración así de todo de todos los mensajes. Digamos que por defecto hay uno, pero pues obviamente a medida que usted vaya cogiendo experiencia, pues va mejorando y de pronto usted ahí puede optimizar los tipos de mensajes que pueden llegar a salir o ocurrir en la prueba. Por ejemplo, yo aquí puedo, a ver, puedo querer enviar, por ejemplo, pero entonces voy a detener el servidor, voy a detener aquí el servidor, voy a apagar el servidor. Entonces, miren que aquí cuando le doy control S, se detiene el servidor y voy a tratar de enviar otro dato, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Mauricio. Y colocamos Mao 1, 2, 3. ¿Listo? No se olviden, cuando yo voy a construir los datos que voy a enviar en Postman, pues tengo que hacerlo de acuerdo a cómo está, digamos, los campos en la tabla de la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí
me dice que hay un error de conexión. Aquí ya no tendría un valor, pero puede pasar esto. Puede ser que yo esté corriendo, listo, mi servidor, listo, y quiero, por ejemplo, enviar un registro por Postman, pero afecto el tipo de dato de la tabla. Por ejemplo, no le coloco correctamente password, sino que le coloco past. ¿Listo? Y voy a tratar de enviar. ¿Listo? Voy a enviar Mauro y automáticamente me guarda, pero me deja por fuera el dato de password. A ver, vamos a ver qué pasó. Mira que aquí aparece como si fuera un dato vacío. Pues digamos que esto en programación no puede pasar. Obviamente estamos haciendo es como una práctica y obviamente debe validarse cuando se necesita obligatoriamente o cuando se requieren los dos datos, o sea, evitar datos vacíos, evitar datos nulos. En este caso tocaría hacer esa implementación que no está hecha. ¿Listo? Bueno, si yo quiero actualizar, pues lo puedo hacer. Hay un método llamado método put, mírenlo acá. Acá está. Yo quiero actualizar. Por acá actualizar mi método put. Entonces lo hago a partir del ID. Y por ejemplo, tengo que definir cuál es el dato que quiero actualizar. Entonces el ID pues normalmente eh, es el que nos arroja inicialmente la- el resultado de la consulta. Entonces yo puedo hacer aquí localhost y defino, ahora sí, el método, le coloco correctamente el valor del dato. Entonces aquí es password. ¿Listo? Y ahora sí, actualizo a que Mauricio va a tener digamos, y miren que aquí ya dice que ya se ha actualizado. Vamos a ver si es verdad. Miren que ya el dato de la contraseña ya quedó agregado a partir de el método de actualización. El método de actualización, pues obviamente tiene una característica y es que tiene que buscar primero por ID lo que quiere actualizar. Luego lo que hace usted es obtener en el cuerpo los datos para pasarlos a partir del ID y lo que hace es buscar por ID en el cuerpo o llamémoslo así en los datos de la base de datos y actualizar. ¿Listo? Posiblemente aquí hay una ejecución interna de vaya y busque y encuentre y actualice. ¿Sí? Si quiero borrar también lo puedo hacer a partir de el ID. Miren que aquí ya tengo el método delete. ¿Sí? Uno era el método put, ahora el método delete. Construyo como tal esa petición y si quiero borrar, por ejemplo, entonces solamente lo cambio de método acá en Postman y le doy borrar. Y ya acá en la tabla nos fuimos. Ya no hay dato de Mauro, de Mauricio. Lo borré. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que se necesita ya entregar como tal en evidencia? Ya, y aquí ya concluimos y ya damos final. Entonces, miren, para esta semana y para la próxima, ¿ustedes qué deben hacer? ¿Listo? Lo que ustedes deben hacer es un servicio web donde van a implementar, digamos, un método para validar el inicio de sesión. Obviamente el del registro, pues ya ustedes lo vieron ahorita, ¿sí? Ustedes pueden eh, ver ahorita lo que yo acabé de mostrarles, es ya el registro, ¿sí? Cuando ustedes registran un usuario, bueno. Y el inicio de sesión, o sea, un método llamado login,
lo que va a recibir es un usuario y una contraseña. Y si la contraseña o la autenticación es correcta, ¿qué quiere decir? Que el usuario que estoy enviando por la petición es correcto, o sea, el nombre de usuario se encuentra en la base de datos y la contraseña coincide, automáticamente el mensaje que saldrá es autenticación satisfactoria. En caso contrario, pues error en la autenticación, o sea que no corresponde ni al usuario o no corresponde ni a ninguno de los dos, eh, ni al usuario. Importante que el código tenga que contener comentarios y debe pues tratar de subirlo a un sistema de versionamiento como GitHub, como GitLab, para que comparta, en este caso, el enlace y también adjuntar la carpeta comprimida de todos los archivos del proyecto. Pues obviamente yo aquí ya les estoy dando un gran aporte para que ustedes puedan elaborar ese método, ¿sí? Recuerden que el método se llama el método login, ¿sí? Y aquí está el método completo y cómo pueden hacer las pruebas en Postman, ¿sí? Recuerden que tienen que utilizar el slash login y luego hacer que ocurra este tipo de mensajes. Esto es para que lo hagan en esta semana y en la próxima. Y la siguiente evidencia es que se graben, realicen un video mostrando el testing, lo que yo les acabé de mostrar, el testing a cada una de esas peticiones de su proyecto o de su, digamos así, de su conexión o su API hacia MongoDB, pero con Postman. Utilicen Postman, en este caso yo les mostré una de las herramientas, si usted tiene otra, pues puede utilizarla. ¿Y qué tienen que hacer? Enviar un videito. Usted puede trabajar el video desde su computador, desde su celular, pero lo ideal es que ustedes muestren en ese video eh, las pruebas de la API, mostrando el testing de la API, o sea que esté generándose las peticiones, también vayan a la base de datos y muestren y actualicen que eso está ocurriendo. Entonces muestren no sé, el Mongo Compass, donde se esté viendo el reflejo de lo que están probando. Si se borró, pues van y lo miran, tanto ahí como en la herramienta de Postman, como también en la base de datos. ¿Qué es importante? El video debe tener una presentación de quién es el aprendiz, cuál es el número de la evidencia, a qué ficha corresponde, y luego ya se pasan a hacer las pruebas en la herramienta Postman y pues concluyan que aprendieron con este video. Y lo ideal es que no superen, digámoslo así, los 10 minutos y que no sea tan largo y pues que realmente aquí, si ustedes cuando van a trabajar y van a crear su video, pues pueden hacer que el texto se vea o explique lo que están haciendo por cada una digamos, de las secciones del video, o puede también hablar, ¿sí? Puede hablar. Y ya depende de usted, no hay necesidad de hablar, sino que me explique qué es lo que se está haciendo. Entonces, para eso, o es hablando o apuntando un texto, entonces ahí le tocaría editar el texto y mejorar de pronto en las secciones del video qué se está haciendo. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que ustedes traten de que en estas 2 semanas se haga una tablita conectada en MongoDB y hagan ustedes servicios web. Tienen que hacer los métodos de eh, pues crear un usuario. eh, bueno, digamos que todo lo que ustedes vieron ahorita muchos de los métodos están, digamos, siendo explicados para que se hagan dentro de una base de datos. Pues lo ideal es que ustedes realicen el método login y pues obviamente se los voy a compartir
no sé, ahorita cuando termine la grabación, les voy a adjuntarlo a material complementario en el anuncio y en donde estará grabada la la sesión. Bueno, pues Paola, digamos que hasta ahí ha sido como la intervención, ha sido larguita, entonces por eso la quise hacer hoy, porque no creo que más adelante tengamos la disponibilidad de pronto de